Buenas tardes a todas y a todos. Reciban un fraternal y bolivariano abrazo revolucionario de parte de la Dirección General del Movimiento Continental Bolivariano. Hoy, 26 de marzo, a 13 años de la siembra del héroe insurgente de la Colombia de Bolívar, Manuel Marulanda Vélez, Pedro Marín. Las y los revolucionarios del mundo rendimos homenaje a este guerrillero consecuente de toda una vida, como reconociera Fidel Castro. En medio de la pandemia del COVID-19 que azota a la humanidad, nos reunimos en este emotivo acto de homenaje al miembro de la presidencia de la Coordinadora Continental Bolivariana y Movimiento Continental Bolivariano, CCB-MCB. Nuestro hermano, que fue comandante de la FAREP hasta sus últimos días en marzo del año 2018, este legendario guerrillero, héroe consecuente de la Colombia de Bolívar, en esta tarde, además, vamos a dar el bautizo al libro Segunda Marquetalia del comandante de la FAREP, Iván Márquez. En el panel de hoy nos acompañan e intervendrán en el siguiente orden: Iñaki Gil de San Vicente, intelectual vasco de la Red de Defensa de la Humanidad; el camarada Pavel Blanco, secretario general del Partido Comunista de México; camarada Narciso Izaconde, dirigente del movimiento camañista y coordinador general de la presidencia colectiva del Movimiento Continental Bolivariano; Carlos Moray, dirigente de la causa independentista y comunista galega de Agora Galiza Unidade Popular; Néstor Coan, intelectual, escritor y dirigente de la cátedra Che Guevara de la Argentina. Y desde la combativa parroquia del 23 de enero de Caracas, desde la Plaza Manuel Marulanda Vélez, las y los dirigentes de la Coordinadora Simón Bolívar y de las Fuerzas Patrióticas Alexis Vive. En Bolívar y en Manuel nos encontramos todas y todos. Manuel vive, la lucha sigue. Movimiento Continental Bolivariano. Damos entonces la palabra y la intervención sobre el Día Internacional del Derecho de los Pueblos a la Rebelión Armada, el camarada intelectual del País Vasco, Iñaki Gil de San Vicente. Buenos días, buenas tardes a todas las compañeras y compañeros, a todas las camaradas. Voy a hacer un doble viaje. Voy a ir del presente al pasado, y luego del pasado volveré al presente para analizar, para muy brevemente analizar la situación actual. Todos vemos cómo Occidente, Europa, Estados Unidos se abrogan el derecho de intervenir militarmente y de hacer cualquier asesinato generalizado, cualquier exterminio, cualquier bombardeo o cualquier política económica que implique la muerte de centenares de miles de personas. Cómo se está utilizando ahora, por ejemplo, las vacunas contra la COVID es un ejemplo de guerra biológica contra los pueblos empobrecidos del mundo, utilizando precisamente lo más actual de la ciencia, ¿no? Y sin embargo eso se ve desde la perspectiva burguesa, eso se ve como normal. Muy pocos éticos, muy pocos especialistas en la ética y en la moral burguesa cuestionan esa dinámica, ¿no? Sin embargo, a las izquierdas, a los pueblos que luchan, a las personas que se sublevan, se les acusa inmediatamente de guerrilleros, de violentos, de terroristas, se les acusa de criminales, ¿no? Hemos llegado a un límite tal en la cual el derecho a la resistencia
hay que reivindicarlo como un derecho, cuando la historia, cuando la humanidad siempre lo ha reivindicado como una necesidad, ¿no? Como un mal menor que se tenía que aplicar para avanzar hacia cotas mayores de libertad, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a esta situación límite en la cual tengamos que reivindicar el derecho a la vida, el derecho a la resistencia, el derecho a la rebelión, ¿no? Cuando precisamente los poderes establecidos en el mundo aplican el derecho a la masacre cuando les da la gana, su derecho, ¿no? Yo creo que tenemos que partir de aquí. Si retrocedemos un poco hacia el inmediato pasado, hay historiadores que plantean que fue en la década de 1970-1980 cuando se lanzó toda la filosofía neoliberal y ultraindividualista y la filosofía de los derechos individuales y de los derechos del capital sobre los derechos de la naturaleza y de las personas, cuando empezó la izquierda a retroceder y la izquierda, digamos, asumió que la resistencia violenta, la rebelión armada no tenía ningún sentido, ¿no? Uno de los debates profundos que fue en todo esto fue el eurocomunismo, pero antes venía ya toda la política anterior en esto, ¿no? Sin embargo, todas las luchas anticoloniales, todas las luchas de liberación nacional, todas las luchas antiimperialistas e independentistas y socialistas habían estado aplicando el derecho a la rebelión, ¿no? Incluso en el mismo preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año 1948, aparece el derecho a la rebelión como un derecho incuestionable, ¿no? Estamos viendo, por tanto, un retroceso significativo en ese sentido. Un momento crítico de ese retroceso empezó en la década de 1880, cuando dentro del Partido Socialdemócrata Alemán se debatió si se tenía que aceptar la exigencia de la burguesía alemana, si se tenía que aceptar esa exigencia de renegar del derecho a la rebelión para ser legalizados de nuevo. El Partido Socialdemócrata Alemán había sido ilegalizado por las leyes antisocialistas de Bismarck y la burguesía alemana impuso como condición, para ser legalizados de nuevo, impuso como condición que renegaran al derecho de la rebelión, al derecho a la revolución, que es un derecho todavía más concreto que el derecho de la rebelión. Hubo un debate dentro del Partido Socialdemócrata y hubo un sector que estaba a punto de aceptar esa exigencia burguesa. Y a ese sector se enfrentó otro sector. Engels, en concreto, hizo varios documentos diciendo que no se podía renunciar a algo que era mucho más que derecho, que era una cuestión clave y que era una cuestión que trascendía totalmente incluso a la socialdemocracia, al socialismo y al comunismo, porque no se habría podido llegar a ese momento digamos, de la forma de vida occidental y europea si la propia burguesía no hubiera practicado el derecho a la rebelión, y que por tanto la burguesía era una cínica y una egoísta cuando quería prohibir a los demás lo que ella había practicado sistemáticamente contra el feudalismo, ¿no? Digamos que este es el momento en el cual ya se empiezan a romper las dos líneas que en este momento estallan, ¿no? Pero si seguimos retrocediendo más en la historia, vemos el debate en las revoluciones burguesas, los filósofos de las revoluciones burguesas que explican y que asumen la ejecución de los tiranos, ¿no? La Revolución Francesa cortó la cabeza de un rey, la Revolución Británica cortó la cabeza de un rey, la Revolución Holandesa no tuvo que cortar ninguna cabeza porque el rey era español y desgraciadamente no pudieron cortar la cabeza del rey español. Los norteamericanos, la Revolución Norteamericana tampoco tuvo que cortar ninguna cabeza porque el rey estaba en Gran Bretaña. Las revoluciones de emancipación de Latinoamérica simplemente lo que hicieron fue expulsar a los españoles a cañonazo limpio. Y se planteó entonces todo el debate que venía de la Edad Media, que era el debate del tiranicidio. El debate del tiranicidio era un debate aceptado incluso por la Iglesia, por la teoría de Santo Tomás, de Tomás de Aquino, que lo aceptaba, pero le ponía tantas trabas y tantas dificultades legales que era prácticamente imposible que los pueblos ejercieran el derecho al tiranicidio, tal y como se planteaba entonces, ¿no? La Iglesia, lo mismo que la burguesía en estos momentos, se quedó con el derecho a la sublevación solamente para ella, para quitar sus propios reyes y aplastar a sus pueblos, ¿no? Esto luego fue
anteriormente ya fue retocado en el segundo concilio de Letrán, cuando la Iglesia prohibió a los pobres, a los campesinos, prohibió a los pueblos que utilizaran la ballesta y permitió a los ricos, a los feudales, tanto en la masacre de las rebeliones campesinas y artesanas como en la masacre de las guerras y de las cruzadas contra los paganos eslavos y los paganos del norte de Europa, como contra los musulmanes, utilizar la ballesta, ¿no? Podemos seguir retrocediendo en esta cuestión. En el Imperio Romano y en la cultura griega esto no era un derecho, era simplemente la ley natural. En la antigüedad, en la edad persa, en la edad griega, se entendía que la persona que utilizaba armas era una persona que era libre, y a la persona que no era libre se le impedía utilizar armas, ¿no? Hay dos referencias históricas escritas sobre esta cuestión. La Biblia plantea, y aquí termino la referencia histórica de la cultura judío-cristiana, la Biblia plantea que la primera gran rebelión del mundo fue cuando Lucifer, que fue derrotado, se sublevó contra Dios, ¿no? Hay toda una corriente filosófica que plantea que este fue, dentro de las religiones del libro, la primera vez en la cual se defendió la libertad contra la tiranía, ¿no? La tiranía era la de Dios y la libertad la defendía el mal llamado Lucifer, ¿no? Luego vendría todo el problema del árbol de la ciencia del bien y del mal, etcétera. Esto es en la cultura de las religiones del libro, ¿no? Pero hay un documento escrito muy anterior a la Biblia, que es la epopeya de Gilgamesh, escrito hace aproximadamente 4.500 años, donde está escrita la primera explicación en forma de epopeya en la cual el pueblo se subleva contra la autoridad. Y la autoridad lo que hace es hablar en nombre de Dios, y la autoridad justifica que los dioses aplasten a los pueblos para que los pueblos trabajen para Dios. Esto es el poema de Gilgamesh, ¿no? Escrito aproximadamente hace 4.500 años. Ya para entonces, hace también 4.500, 4.700 años, ya había rebeliones y había revoluciones en muchos países, ¿no? Esta es, digamos, volviendo para atrás, ¿no? Vemos, por tanto, que hay en la cultura judeocristiana, en la cultura del libro, las tres religiones que nosotros, las que prácticamente nos han encuadrado en nuestra estructura mental, el debate sobre lo que ahora se llama derecho a la rebelión era un debate desde siempre, ¿no? Y que todos los pueblos entendían que era lo que se llama un derecho natural, y que ese derecho natural iba muy unido al derecho a portar armas, y que las armas eran vitales para la autodefensa de la gente, ¿no? Y de los pueblos, ¿no? ¿Cómo se fue desarrollando esto posteriormente? Y ahora paso ya del pasado al presente, ¿no? Fue desarrollándose de una forma muy clara. Mientras que se debatía y se discutía en los libros y en las religiones si había o no había el derecho a la defensa y el derecho a la rebelión, se fueron implementando leyes que impedían que el pueblo se armara. En Persia en concreto y en otros sitios se impedía a los pueblos que no eran fieles a que portaran armas. Se obligaba a los pueblos a que no enseñaran la utilización, a los pueblos oprimidos a que no enseñaran la utilización de las armas y la utilización de la defensa de sus propios pueblos. En el Imperio Persa, por ejemplo, esto era una ley. En el caso concreto de los griegos, se obligaba a los esclavos a no utilizar armas y a desconocer los métodos de lucha, excepto en condiciones extremas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Imperio y la República Romana antes, en el caso de la República Romana, los pueblos que se resistían, a los hombres de los pueblos que se resistían, a los hombres libres, se les cortaban las manos. A los que no se mataba, se les cortaban las manos para que pudieran trabajar de carga de mulos, llevando atados con correas, llevando cosas, pero sin embargo, al serles cortadas las armas, las manos no podían defenderse, ¿no? Eso fue desarrollándose sistemáticamente, ¿no? Desde la Edad Media, el derecho a portar armas fue un derecho periódicamente restringido y cada vez más restringido, ¿no? He citado el segundo congreso de Letrán. El segundo concilio de Letrán. Hay otras leyes que impiden no solamente la utilización
de la ballesta también se ponen muchas restricciones a la utilización del arco, se imponen muchas restricciones a la utilización de la lanza larga y sobre todo se imponen muchas restricciones a que en el tiempo libre los campesinos, los artesanos, etcétera, pudieran hacer ejercicios de defensa, de aprender a defenderse, mientras que los ricos sí hacían esos ejercicios, los ricos se alimentaban mejor, los ricos se comían la carne, comían los huevos precisamente para que tuvieran fuerza para utilizar esas armas, ¿no? Y ya llega un momento con la creación de la jurisprudencia burguesa, cuando se reconoce que el derecho a la rebelión es un derecho exclusivo de los ricos y no de los pobres, ¿no? Las primeras rebeliones al final del siglo XIV, hacia el 1300 y pico, en el norte de Italia, en Florencia, en Pisa, en Génova, donde surge la historia de la lucha de clases en el sentido artesanal, lo que podría ser el comienzo de la lucha de clases moderna, no estrictamente campesina. En aquellos años, las cofradías artesanales, las cofradías de trabajadores técnicos, etcétera, artesanos, sí tienen que tomar medidas para defenderse y para evitar que la desproporción armada de los grupos armados de los ricos fuera tan tremenda que ellos no tuvieran capacidad de defenderse, ¿no? Y una de las técnicas de lucha que aprenden es precisamente lo que los campesinos en China, los campesinos en la India, los campesinos en Asia habían desarrollado, las artes marciales populares, ¿no? No he tocado la cuestión de las artes marciales en Asia porque sería una cuestión que trascendería a esta charla, ¿no? Ni tampoco en nuestra América, ¿no? Donde existían sistemas de defensa popular que, por cierto, dieron mucha guerra a los invasores españoles, ¿no? Y eso llega ya a un momento en el que surge ya la lucha de clases obrera durante todo el siglo XVI y durante todo el siglo XVII, y sobre todo en el siglo XV en Europa surge la rebelión husita, que es una rebelión artesanal, campesina, de guerra de liberación nacional, donde se sublevan los bohemios, los checos. Es una rebelión, una revolución que abarca gran parte de Centro Europa, que antecede a la rebelión y a las sublevaciones campesinas y que crea un periodo prácticamente de 80, de 90 años de mucha tensión, ¿no? Y es la primera vez en Europa que se sepa que está estudiada, es la primera vez donde los ejércitos campesinos, los ejércitos artesanales utilizan sistemáticamente la pólvora, utilizan la tecnología moderna del momento y van derrotando uno a uno a los ejércitos cruzados, a los ejércitos de los papas, de los obispos, de los emperadores alemanes, de la nobleza francesa, etcétera. Y es una demostración tremenda de cómo los campesinos, los artesanos, los nuevos burgueses pueden apropiarse de la más moderna tecnología y pueden ir venciendo a esos ejércitos, ¿no? Esto sucede en muchísimos sitios. Eso indica que el pueblo tiene una enorme capacidad de inventiva, tiene una enorme capacidad de desarrollo tecnológico y desarrollo de formas de guerra irregular, de formas de guerra que ahora se llaman irregular y que van derrotando a los ejércitos imperialistas uno tras otro, ¿no? Eso en el siglo XIV, siglo XV, ¿no? Luego ya llega el siglo XVI, ya llega toda la rebelión holandesa, ya llega en el siglo XVII la victoria de la rebelión holandesa, la victoria de la Revolución Británica, y llega un momento en el cual surge, a finales del siglo XVII, surge el comienzo de la lucha de clases industrial. Surgen las rebeliones contra las fábricas a finales del siglo XVII, a finales del siglo XVIII sobre todo, en el cual ya se empiezan a atacar fábricas, se empiezan a romper telares, se empiezan a romper máquinas de vapor y se empieza a crear una situación de insubordinación y una situación de rebelión que va creando las condiciones para que en 1818 surja la primera organización obrera clandestina como heredera de todo el movimiento ludista. El movimiento ludista es el movimiento obrero, el movimiento artesanal que se ve obligado a trabajar en fábricas de vapor, que empieza a destrozar empresas. De ahí vienen gran parte de las deslocalizaciones de empresas a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Y de aquí el movimiento obrero se divide en dos sectores. El movimiento obrero que asume
la lógica de la rebelión armada, que asume la lógica de la destrucción de las fábricas, que asume la lógica de la huelga clandestina y la lógica de la clandestinidad, que es machacado, los dirigentes son ahorcados, cientos de ellos, miles de ellos son llevados a Australia, a Tasmania, a Canadá, porque los esquemas organizativos no son suficientemente eficaces para impedir la entrada de los chivatos y de la policía secreta, etcétera, y eso va organizándose hasta llegar al blanquismo, y luego vendría la teoría de la Liga de los Comunistas, la teoría de la Liga Comunista, la teoría del Partido Bolchevique, la teoría blanquista, etcétera, ¿no? Esa ya es una dinámica que va enseñando muchísimo. La otra dinámica, ¿cuál es? La otra dinámica es la del movimiento cartista británico, que dice que de rebelión nada, que dice que de resistencia nada, que lo que hay que hacer es vía parlamentaria y lo que hay que hacer es vía electoral, ¿no? Y a partir de ahí se rompe toda la dinámica, que luego crecerá, como he dicho, desde finales del siglo XIX, cuando la socialdemocracia alemana plantea a la socialdemocracia británica que tiene que renunciar al derecho de la rebelión, ¿no? ¿Por qué surge esta escisión en aquel momento? No podemos extendernos, ¿no? Pero surge la escisión básicamente porque surge una casta en la clase obrera británica y luego en la clase obrera europea, una casta que es llamada la aristocracia obrera, que son las llamadas clases medias, que se enriquecen con salarios, se enriquecen con el saqueo colonial, con el saqueo de India, con el saqueo de nuestra América, con el saqueo de África. Eso permite a la burguesía dar unas sobreganancias a estos sectores, y estos sectores quieren mejorar las condiciones de vida simplemente por el parlamentarismo y no están dispuestos a que sean, a que sean machacados por la lucha clandestina, ¿no? Por el lado contrario surge la otra tendencia, ¿no? Digamos, de los machacados, ¿no? Esto ya se había visto al final de la Revolución Francesa, cuando los sansculotes son machacados, cuando las mujeres trabajadoras son machacadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto llega por fin, en el momento crítico, llega al estallido de la Revolución de 1905, ¿no? Todo el debate que se había mantenido en la socialdemocracia alemana en la década de 1880 vuelve a aparecer con la Revolución de 1905, vuelve a aparecer con el texto de Rosa Luxemburgo de 1906, cuando dice que no puede haber victorias parlamentarias si no están asentadas en la lucha. Ella cita la palabra de violencia, en la violencia obrera en la calle, etcétera, ¿no? Y aquí surge un debate que ya está planteado en el quehacer de Lenin y empieza a terminar. ¿Qué debate es este? Es el debate que Lenin en el quehacer plantea que hay muchas formas de violencia. Hay muchas formas de violencia, hay violencia pacífica, hay violencia no violenta, hay violencia de huelgas, hay violencia defensiva, hay violencia clandestina, hay violencia de autoorganización. Hay una complejidad tremenda, ¿no? Y el partido clandestino tiene que estar preparado para estar en esas formas de violencia y tiene que explicar que hay formas de violencia que no son violentas. ¿Por qué? Porque ponen nervioso al capital, atraen a la gente, enseñan a la gente explotada cómo se tiene que autoorganizar, hacen sentadas, solamente responden a las cargas policiales cuando no hay más remedio que responder, surge la autoviolencia, la violencia autodefensiva, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, y sobre todo a partir de la rebelión y de la revolución de 1905-1906, existe una teoría increscendo dentro de la izquierda revolucionaria que luego va expresándose en muchas formas prácticas y va expresándose en muchas formas teóricas, ¿no? Está el célebre libro de Teoría de la Insurrección de 1927-29, etcétera, ¿no? Esta es, digamos, la experiencia histórica y llega el momento presente. ¿El momento presente cuál es? Que ya hemos dado un paso a reivindicar el derecho a la rebelión, el derecho a la revolución, y tenemos todo este aval teórico, tenemos todo este aval de práctica histórica, tenemos detrás nuestro toda esta riquísima experiencia, y por el lado contrario tenemos el fracaso absoluto de las vías parlamentarias, el fracaso absoluto de las vías pacíficas, ¿no? Y termino con la expresión de un gran intelectual europeo, de dos grandes intelectuales europeos revolucionarios ambos, ¿no? Uno plasmó y dijo que llaman terrorismo a la guerra de los pobres y llaman guerra al terrorismo de los ricos, ¿no? Y otro dijo que el pacifismo en su sentido estricto es profundamente inmoral.
es profundamente inmoral porque deja todas las posibilidades de victoria en la minoría que está armada, ¿no? Y deja todas las posibilidades de derrota en la mayoría que está desarmada, ¿no? Y por tanto la experiencia histórica es que ese pacifismo ha fracasado, que las vías exclusivamente parlamentarias han fracasado y que jamás el mundo ha tenido una situación de hambre, de pobreza, de ataque a la sanidad, de atentado contra la vida, de injusticia, teniendo en cuenta el potencial emancipador de las fuerzas productivas, jamás ha tenido ese contraste como en el presente, ¿no? Jamás ha habido esta contradicción entre fuerzas productivas, fuerzas científicas, fuerzas teóricas y filosóficas y masas humanas que podrían avanzar rapidísimamente hacia una sociedad justa y hacia una sociedad sin enfermedades, sin pandemias, una enfermedad en salud, jamás ha habido ese contraste, sobre todo con una situación tan injusta, ¿no? Y esa situación tan injusta y tan insoportable, en parte, hay que achacarla al fracaso del pacifismo en su sentido absoluto. Yo creo que esta es la gran experiencia de la historia y, por tanto, esta es la gran lección positiva que nos ofrece porque hay que reivindicar hoy el Día del Derecho a la Revolución y el Día del Derecho a la Rebelión. Bueno, muchas gracias, profesor Iñaki, camarada, por esa excelente intervención histórica de los fundamentos políticos e históricos del Día Internacional del Derecho a la Rebelión de los Pueblos, fecha instaurada por acuerdo del Movimiento Continental Bolivariano, CCB, el año 2008, en homenaje luego al fallecimiento de Manuel Marulanda Vélez, miembro de la presidencia colectiva. Así que a 13 años de su fecha, de su fallecimiento, el Movimiento Continental, en esta jornada del día de hoy, 26 de marzo, se encuentra realizando esta actividad virtual en medio de la pandemia y entonces hemos tenido la brillante disertación histórica política de los fundamentos del derecho universal a la reunión de los pueblos. Siguiendo con nuestro programa, el camarada Pavel Blanco, ¿ya?, también internacionalista, secretario general del Partido Comunista de México, ¿ya?, tiene el turno de la palabra. Camarada Pavel Blanco, el tiempo es suyo. Muchas gracias, compañero Casanueva. En primer lugar, agradecer la invitación de la Agencia Bolivariana de Prensa. Para nosotros es muy importante la reivindicación y el homenaje que se hace del comandante Manuel Marulanda Vélez, y nosotros diríamos también del comandante Alfonso Cano. Han sido dos comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que han estado a la altura de la lucha de esa organización revolucionaria que afortunadamente continúa su camino. Para nosotros, la iniciativa asumida en su momento por el Movimiento Continental Bolivariano, que a nosotros nos parece que es una organización que debería continuar su curso y ojalá en algún momento haya oportunidad de que las fuerzas revolucionarias se encuentren y evalúen su continuidad. Nos pareció muy saludable esa iniciativa de homenajear al comandante Manuel Marulanda, haciendo del día de su fallecimiento un día de reivindicación del derecho de los pueblos a la rebelión. ¿Por qué? ¿Lo hacemos tan solo por solidaridad con las organizaciones revolucionarias que en otros lugares combaten? Sí, pero no solamente. Con ello, sobre todo, queremos salvaguardar el derecho del pueblo mexicano, de los trabajadores mexicanos, a luchar contra sus enemigos de clase, derrocarlos, acabar con esta sociedad de paz, entre comillas, pero que significa una violenta agresión, una constante dictadura, opresión, asesinato del pueblo y de los trabajadores de nuestro país y también de los pueblos y de los trabajadores del mundo. El curso de la historia, un acercamiento a la lucha de clases a lo largo de todos los tiempos, nos da como resultado que cada paso de avance de los pueblos, de los trabajadores, de las clases oprimidas, no ha sido a través de las recetas en su día de Gandhi o de los pacifistas de todos los tiempos, sino que ha sido
como bien enunciara Karl Marx, a través del ejercicio de la violencia revolucionaria, teniendo a la revolución como partera de la historia. Esto es la lucha contra el enemigo de clase, la lucha contra la opresión, la lucha contra la dominación, en nuestros días la lucha contra la explotación capitalista, tendrá en algún momento que resolverse a través del ejercicio de las clases oprimidas, de las clases explotadas, de los pueblos, del ejercicio de este derecho. Por esa razón esencial, nosotros compartimos esta iniciativa. Ahora, nos parece muy importante resaltar lo siguiente. Hace un cuarto de siglo, cuando estaba en boga la contrarrevolución que derrocó temporalmente la construcción socialista en Europa y en algunos países de Asia y África, surgieron voceros que daban por concluida cualquier forma de lucha revolucionaria. Así, por ejemplo, un intelectual excomunista, un tránsfuga de las ideas del marxismo, como fue Jorge Castañeda, escribió un libro que se llamaba La Utopía Desarmada. Con él pretendía poner fin a los procesos revolucionarios de nuestro continente. Tenía algunos elementos a favor, el desarme del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, de la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemalteca y de otras expresiones. Pero había un hecho concreto, una realidad que cuestionaba y hacía añicos sus tesis. Y eso que hizo esfuerzos profundos por fundamentarla, por ponerle, por aterciopelar la lucha de clases, por apaciguar las luchas de los pueblos. Hizo esfuerzos teóricos importantes. El libro no es para nada desdeñable, pues, ¿no? Es un adversario de clase importante. Y este hecho fundamental que lo cuestionaba era la existencia de la insurgencia armada en Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que no solo resistieron los años 90, resistieron muchos años más, demostrando que la lucha revolucionaria mantenía vigencia. Esto, sin embargo, tuvo un cierto cuestionamiento a partir del proceso de paz. Se desarrolló en Colombia y que para algunos significó la cancelación de la lucha armada. Bueno, ya de los revolucionarios colombianos hemos conocido su balance, su experiencia de lo que ha significado esto. Nosotros, aunque hemos apoyado el derecho del pueblo colombiano a la paz, también tomábamos en cuenta la experiencia enunciada por Manuel Marulanda y por el propio comandante Alfonso Cano, que la única salvaguarda de la paz en Colombia eran las armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Bueno, los revolucionarios colombianos han dado cuenta de ello, pero a nosotros nos parece muy importante que ese derecho que se había roto, que se había considerado cancelado en Colombia, bueno, sea anudado, sea nuevamente reanudado con lo que nosotros conocemos a partir de agosto de hace 2 años como la segunda Marquetalia. Por eso nosotros en el Partido Comunista de México hemos considerado muy importante, y así lo hemos hecho, pasado mes de noviembre, que se cumplieron 200 años de Engels, nosotros realizamos un festival que hacemos cada año del Partido Comunista, y publicamos y presentamos varios libros. Entonces la editorial Revolución decidió la edición en México con autorización de los autores, del autor, la publicación de este libro, la segunda Marquetalia. Para nosotros es una aportación fenomenal que desmonta los argumentos de los derrotados, de los arrepentidos, de los que hoy forman parte de ese ejército de opresión contra los explotados y oprimidos. Y bueno, nos parece que la presentación de ese libro que aquí se hará es una forma importante de rendir homenaje a Manuel Marulanda y de reivindicar este derecho de los pueblos. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque él habló de una experiencia revolucionaria y porque esos combatientes, habiendo experimentado otras formas de lucha, han decidido retomar aquella que cumple ya más de medio siglo. Y ahí se plantean muchas cosas de interés que nos llevan a pensar la importancia que hoy resurja la lucha revolucionaria en Colombia. Por ejemplo, hay un momento del periplo del comandante Jesús Santrich, cuando va a encontrarse con los compañeros que habrán de constituir la segunda Marquetalia, y un campesino en una noche le cuenta cómo después de la desaparición temporal de las FARC, bueno, pues empiezan a destruir los bosques, empiezan a cazar a las especies animales en peligro de extinción. Es decir, la lucha revolucionaria, y en este caso las FARC, no solo son la expresión de la posibilidad de un mañana mejor para el pueblo colombiano, también la resistencia concreta día a día de los derechos de los campesinos, de los trabajadores, de las mujeres, de los pueblos originarios. Entonces, desde el Partido Comunista de México, nuestro sentido homenaje al comandante Manuel Marulanda, al comandante Alfonso Cano, y la reivindicación de este derecho para todos los pueblos del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, camarada Pavel Blanco. En este acto de homenaje, las y los comunistas y los revolucionarios de México, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, desde el Pacífico al Caribe y a viejo continente europeo. Nos encontramos todas y todos en esta fecha especial, donde la consigna martiana y también que hizo suya la Coordinadora Continental Bolivariana y el MCB, fundado luego de la reedición de la campaña Admirable el año 2003, y que ha tenido a muchos y muchas presidentes honorarios en el movimiento, la coordinadora, como bien nos decía Pavel, Manuel, también Alfonso Cano fueron parte de la presidencia, también Jen Petras, camarada Chegaray, así más de una veintena de miembros, compañeros y compañeras de todo nuestro continente, Oscar Niemeyer, y que coordina Narciso Isaconde. Así que, como nuestra consigna, nuestra patria es América, y en Bolívar nos encontramos todas y todos, doy el paso entonces, la palabra, la intervención al coordinador de la presidencia colectiva del Movimiento Continental Bolivariano, que va a hacer una semblanza sobre esto, y además va a ser la presentación, ya el bautizo, la presentación virtual del libro Segunda Marquetalia del comandante de la FAREP, Iván Márquez. Camarada Narciso Isaconde. Tiene... Muy buenas tardes, camaradas, apreciados camaradas. Un saludo muy cálido desde este Caribe imperial. En este día que tiene un simbolismo muy especial para todos y todas nosotros. Día Internacional del Derecho a la Rebelión Armada, que fue acordado por nuestra Coordinadora Continental Bolivariana antes de convertirse en Movimiento Continental Bolivariano. Un homenaje merecido, muy merecido a Manuel Marulanda, el comandante invencible. Más de medio siglo de combates, nunca se doblegó. Deja un legado realmente formidable. Rebelde frente a la violencia, comandante de comandantes, forjador del ejército irregular más poderoso que ha tenido nuestra América, sobre todo en los tiempos modernos. ¿Por qué la Coordinadora Continental Bolivariana tomó esa decisión y fue
continuada por el movimiento continental bolivariano. La coordinadora se propuso coordinar, articular una diversidad de movimientos revolucionarios en nuestra América y en el mundo que desarrollaban diferentes formas de lucha, entre ellos la insurgencia. Fue un acto atrevido, porque se trató de un momento de predominio de las renegaciones, de las renuncias, de los abandonos y especialmente del abandono del derecho a la rebelión. Nos atrevimos y eso costó mucho, porque el movimiento fue criminalizado. Pero bueno, en esa diversidad tuvimos la osadía de incorporar en lugar relevante y con la figura de Manuel Marulanda Vélez a la insurgencia más estigmatizada, más calumniada en la historia reciente de nuestro continente. Fue un desafío, como le digo, una osadía. Aún en pleno despliegue la situación de renegación y de traiciones. Eso incluso llegó a influir coordinaciones de izquierda y centroizquierda. Y recordemos lo que pasó en el Foro de Sao Paulo. La exclusión a todos con la campaña imperial. De eso fue víctima incluso el comandante Chávez, que se atrevió a la insurgencia militar en Venezuela. Ese hecho tiene un valor inconmensurable y sobre todo porque permanece en nuestro programa de acción. Es más pertinente ahora que antes. Se alegaron los cambios en el mundo y realmente resultaron, en cuanto al sistema capitalista imperialista, cambios para peor. Cambios para endurecer la dominación, intensificar la violencia, la invasión, la guerra, las intervenciones. Y decidimos desafiar esa situación. Siguieron aplicando toda la violencia posible. Emprendimos campañas en ese periodo de intensificación de la militarización en nuestra América contra las bases militares, un continente sembrado de bases militares, con procesos bloqueados, procesos revolucionarios bloqueados, agredidos, asfixiados. Y decidimos defender el derecho a aplicar todas las formas de lucha, todos los métodos de lucha, incluyendo la insurgencia. Para mí es un honor que se me haya designado para pronunciar unas palabras de presentación, la primera presentación del libro Segunda Marquetalia de Imán Márquez, del comandante Imán Márquez, a quien por demás es un camarada muy apreciado por todos nosotros y nosotras. Y es un gran honor porque realmente este libro no es un libro, es más que un libro, mucho más que un libro. Es una especie de acta hermosamente redactada del relanzamiento y la refundación de la Marquetalia fundada por el camarada Manuel. Es una suma de relatos
de un heroico escape de una prisión con condena a muerte que estuvo determinada por una doble traición. La traición del Estado, terrorista, narcoterrorista colombiano, y no me refiero a traición frente a la causa revolucionaria, sino frente a sus compromisos internacionales y el acuerdo firmado, y la traición interna. El escape de los inclaudicables. Primero Iván, con el Paisa, con Romaña, con Enrique Marulanda, el hijo de Manuel, y luego, en una hazaña similar, que indica mucho el calibre de estos dirigentes, el escape del comandante Jesús Santrich. Reitero, doble traición. Una muy propia de los estados dominantes de carácter violento, terrorista, y factible de realizar, sobre todo cuando en la parte insurgente hay una facción que se lo facilita. Esa es la traición 1. La otra es precisamente la que actúa como cómplice y traiciona su propia causa, reniega de su propia causa. En este caso del salto del espacio revolucionario al curso reformista y a la integración al sistema. En este lanzamiento de la nueva Marquetalia, Iván Márquez revela esa vertiente de la traición interna de la siguiente manera. Cito: otro gran error, dice Iván, fue negociar la dejación de armas sin ninguna conexión con la mesa central que había sorteado con éxito los acuerdos sobre tierra, participación política, víctimas y jurisdicción especial de paz. Cierro la cita. El comandante Iván Márquez nos está diciendo de manera muy elegante, podríamos decir, que la entrega unilateral de armas se decidió a la espalda de quienes encabezaron la delegación de la FARC en el proceso de paz, y específicamente a la espalda y en contra de Iván Márquez y de Jesús Santrich y las demás representantes en ese espacio. Es una revelación importante, sobre todo en la voz y la pluma de Iván Márquez, porque se trató además de una violación a toda una historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al posicionamiento en diferentes momentos y las orientaciones expresadas también en diversas oportunidades por Manuel Marulanda, por Alfonso Cano y por el propio Jacobo, quienes siempre afirmaron que la garantía de un proceso de paz y de la aplicación de los acuerdos eran las armas en manos de la FARC. Incluso no se utilizó la palabra, así nos lo explicaban, entrega, sino dejación, porque de lo que se trataba fundamentalmente era un cese al fuego
para un monitoreo de los acuerdos. Eso fue violado. Pero además, la confesión evidencia que se trató de una confabulación. En todo el trayecto del libro queda claro el papel claudicante de Timochenko y de Carlos Antonio, el comandante en jefe y el jefe de la delegación en el espacio de negociación del tema militar, del tema de las armas. Eso no se hace sin complicidades fuertes. Y debo decirle, creo que algunos de ustedes lo escucharon de mi voz la última vez que visitamos La Habana, no me acuerdo, creo que fue en 2015, que yo sostuve una conversación con Timochenko y salí muy preocupado de él, porque evidentemente ante mis preguntas se inclinaba por un acuerdo de entrega de armas, declaraba imposible el desmantelamiento del paramilitarismo y ya habían cedido en el tema de la Asamblea Constituyente, elementos clave de garantía del acuerdo. Todo esto lo que ha puesto en evidencia es que a consecuencia de una serie de acontecimientos que vienen de atrás, relacionados con todo el tema del derrumbe de los países del este, o el denominado socialismo real, todos los retrocesos, la derrota en Nicaragua, en fin, a consecuencia de todo esto se profundizó en las izquierdas latinoamericanas y mundiales el tema de la renegación, el tema de la derechización, de lo que se llamó en muchos casos una renovación hacia la derecha. Eso evidentemente ha tenido un efecto prolongado, más de lo que uno pudiera haber pensado, porque para mí lo confieso es impensable que se pudiera dar una situación como esta en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero bueno, hay algo muy importante. La segunda marquetalia, de todas maneras, revela que la siembra del camarada Manuel fue profunda y extensa. Él ha sido la garantía de la continuidad. Y esto queda muy claro en el libro. Los testimonios sobre la manera de proceder, la forma de pensar, la manera de conducir el movimiento, la insurgencia de Manuel Marulanda es impresionante. Creo que ahí hay testimonios de un valor incalculable del Paisa, de Romaña, del hijo de Manuel. Cuánta sensibilidad, cuánta firmeza, cuánta humanidad, cuánta bondad, qué claridad en las ideas, desde la sencillez, desde la cultura campesina. Un talento muy especial. Entonces se explica la siembra. Y no es accidental que los que estuvieron más cerca de él hayan sido los que emprendieron el camino de la continuidad. En una acción de un valor incalculable, porque hay que ver lo que fue esa travesía. Ahí está reflejada en el libro. En el libro que yo digo que es mucho más que un libro, porque es el lanzamiento de
la segunda Marquetalia, lo que indica que era misión imposible destruirla, porque la siembra había sido demasiado profunda. Ella, la Marquetalia, ha rebrotado. Inicia lo que me parece una promisoria marcha que ha dedicado el poema de Luis Vidales a la memoria de Marulanda, y que solo voy a leer algunas estrofas. Manuel es el padre de la selva colombiana. Manuel es hermano de los ríos y del viento. Y allá donde es más libre la montaña, dulce patria hacia el cielo, allí lo siento. Que 40 veces lo han dejado muerto y 40 veces se ha quedado vivo. Allá está, en la nueva Marulanda, revivido nuestro camarada Manuel. Espero que su nuevo modo de operar se haga sentir para elevar la subjetividad de nuestro gran propósito, la insurgencia global que haga posible la liberación global. Otro mundo socialista, otro mundo comunista. Gracias, compañero. Muchas gracias, camarada Narciso. Con estas emotivas y completas palabras, damos por inaugurado, digamos, por bautizado virtualmente el libro del camarada Iván Márquez, la segunda Marquetalia. Saludamos la iniciativa de los compañeros de México. Nos contaba Pavel la de que lograron sacar una edición en físico de más de 1000 ejemplares. Ojalá que independiente de la pandemia y en los siguientes meses podamos tener ediciones en físico en la vieja Europa, en el Cono Sur y en todos los otros espacios donde dispongamos. De todas maneras, ya en la página web del sitio de la FAREP, segunda Marquetalia, se encuentra el libro ya en digital para poder descargarlo y poder también difundirlo. Así que esperamos también en otros sitios los próximos meses o el próximo año, depende de las condiciones que se vayan presentando, poder hacer esas presentaciones más abiertas con el texto impreso masivamente. Pero la iniciativa de nuestros hermanos y camaradas mexicanos, el Partido Comunista de México, el compañero de Pavel, es una iniciativa a imitar muy, muy importante, independiente incluso a veces de los recursos o de las condiciones que tengan. Así que estamos esperando unas comunicaciones en estos momentos, pero vamos a darle la palabra por mientras y en el orden de intervenciones que habíamos previsto, para luego pasar unos videos de saludos especiales al camarada de la Galiza rebelde, de la Galiza combativa, de Unidad Popular, el compañero también, miembro de la presidencia del Movimiento Continental, que nos ha acompañado en toda esta lida, incluso estuvo en la plaza Manuel Marulanda en varias ocasiones leyendo un saludo de los compañeros allá cuando inauguramos la plaza el año 2008. Así que Carlos Moray de Agora Galiza
Unidades Populares. Camarada Carlos, que tiene la palabra. Boa tarde, boa noite xa desde Galiza, desde la patria de Rosalía de Castro, de Benigno Álvarez y de Moncho Reboiras, pues un saludo revolucionario galego a todos los camaradas presentes y a todas aquellas personas que nos están escuchando. Antes de hacer unas pequeñas reflexiones, bueno, agradecer la invitación por poder participar en este evento, en un evento de una gran importancia porque hace 13 años fallecía por causas naturales, fallecía invicto, tal como ya se dijo, Manuel Marulanda Vélez, el gran mariscal de la guerra de guerrillas comunista. Para honrar pues toda una vida dedicada a la causa de la revolución socialista, de la revolución comunista, fue instaurado un día como hoy, el 26 de marzo, como el Día del Derecho Universal de los Pueblos a la Rebelión Armada. Bueno, para nosotros, para los revolucionarios galegos, ¿no? El Partido Comunista en Armas, fundado y promovido por Manuel Marulanda Vélez, por Jacobo Arenas y tantos otros, fue durante más de medio siglo pues un referente en la lucha por la revolución socialista. Su firmeza estratégica por un lado y por el otro lado su flexibilidad táctica pues caracterizó el accionar de las FARC-EP. Bueno, el Partido Comunista en Armas colombiano pues, ha sido fuente de inspiración por toda esta coherencia y capacidad creadora y básicamente por ser capaces de sintetizar, por un lado, la doctrina bolivariana de la patria grande y el leninismo. Y eso no es tan fácil de conseguir, ¿no? Pero, al igual que muchas otras organizaciones, partidos y fuerzas políticas comunistas, no estuvo exento de la penetración de los malos vientos promovidos e inyectados por el imperialismo. Sabemos, ¿no? Todos los que estamos aquí sabemos que en la lucha de los explotados, en la lucha de los oprimidos contra el imperialismo y contra las burguesías locales, contra las lumpenburguesías locales, no existen atajos, ¿no? Y la capacidad de poder corregir las tendencias, esas derivas pactistas y ciudadanistas que cada cierto tiempo pueden surgir dentro de las organizaciones, esa capacidad de corregirlas pues constata la fortaleza y la lucidez de una genuina dirección comunista a la hora de evitar todas esas tendencias negativas, ¿no? Sabemos que en la actualidad, en plena disputa caníbal, ¿no? Entre la facción globalista y la fracción chauvinista de la oligarquía por imponer el modelo de perpetuación de la dominación en la actual fase de la grave crisis estructural que padece el capitalismo senil o el capitalismo crepuscular, los comunistas no nos debemos alienar con ninguna de las dos partes. O sea, Trump, ni Biden, ni Pedro Sánchez o Feijóo o Vox, ¿no? Porque ambos representan similares intereses. A mí, o a cualquiera de nosotros, si nos puede dar un puñetazo y rompernos el tabique nasal con cara de perro o sonriendo, pero el efecto que provoca es exactamente el mismo, ¿no? Los intereses de la oligarquía, de los que pretenden imponer las condiciones de explotación del siglo XXI y suprimir las tímidas libertades y derechos de los cuales aún estamos en parte disfrutando, son únicamente resultado de más de 150 años de lucha de clases, de lucha revolucionaria por parte de la clase trabajadora, por parte de la clase obrera. Nada de lo que hemos conquistado y que ahora nos quieren arrebatar ha sido entregado de forma gratuita ni por medio de ningún tipo de concesión, sino que fue arrancado única y exclusivamente por medio de la lucha. Sabemos que el capitalismo no se puede reformar. También sabemos que el capitalismo no va a caer por sí solo, que es necesario tumbarlo. Y para poder tumbarlo, esto solo se logra construyendo el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Comunista. Un partido genuinamente clasista, tanto por su composición, como por su línea discursiva, como por su orientación táctica y estratégica. Un partido que no renuncie a la causa del amor y de la belleza, ¿no? Que cada
país posee en su particular y específica lucha de clases por la emancipación de los trabajadores. Entonces, por tanto, todo tipo de indefinición ideológica, de pragmatismo, solo contribuye a que eclosione el oportunismo. Cada uno de nosotros, ¿no?, sabemos perfectamente lo que supone este cáncer, ¿no?, porque lo hemos padecido en nuestras respectivas organizaciones, todas las etapas de confusión, de capitulaciones, de renuncias, de traiciones. Por eso es importante rescatar el marxismo de ese amorfismo en el que ha caído, de esa lectura folclórica y académica, de todas esas operaciones que únicamente procuran esterilizar el marxismo y adulterarlo completamente para que no sea útil, ¿no?, en la lucha por la emancipación y por la liberación, ¿no? Sabemos que los principios son indiscutibles. Sabemos que la ecuación independencia y socialismo debe ser y es el eje central de nuestra lucha contra el imperialismo y contra el capitalismo en el siglo XXI. Y que la combinación de todos los métodos de lucha, de todos, sin excepción, no solo sigue plenamente vigente, sino que en la actualidad es más actual y más necesario que nunca. Por eso, desde Galiza, los revolucionarios galegos saludamos el libro La Segunda Marquetalia del camarada Iván Márquez, saludamos que los camaradas de las FARC-EP, después de una etapa de confusión, hayan logrado retomar el camino, saludamos a la Segunda Marquetalia y consideramos que esa es la vía a seguir y nos causa una enorme emoción y satisfacción, pues toda la lucha que están llevando a cabo tanto el camarada Iván Márquez, Jesús Hendrich, como tantos otros, ¿no? Sabemos que un partido comunista tiene como objetivo la revolución socialista, tiene como objetivo la toma del poder y que no debe perderse por el camino. El objetivo de un partido comunista no es lograr la paz, no es lograr la reconciliación nacional, sino más bien todo lo contrario, es preparar a su pueblo, al pueblo trabajador, a los trabajadores, a los oprimidos, a los de abajo, para arrebatarle el poder a aquellos que lo detectan, a esa minoría, a esa burguesía y esa oligarquía. Y la historia de la humanidad y sobre todo la historia de la lucha de clases en los últimos 150 años nos ha enseñado que ellos nunca van a entregar el poder de forma pacífica y que por lo tanto la única manera de arrebatárselo tampoco puede ser exclusivamente por las vías pacíficas. Que la insurgencia global que debemos promover está intrínsecamente vinculada, está intrínsecamente ligada a la vía insurreccional y que a lo largo de la historia de los últimos 150 años, de la historia desde que nace el movimiento obrero organizado, los comunistas nos hemos inspirado en la acción teórico-práctica, pues que está perfectamente plasmada en varias docenas de revoluciones victoriosas, en revoluciones que han logrado, que han intentado tomar el poder y no lo han conseguido, pero que sí que han dejado una marca en sus pueblos y sobre todo está plasmado en todas las ideas y en toda la filosofía de Marx, de Engels, de Lenin, del Che Guevara, pero también de Carlos Mariátegui, de Miguel Enríquez, de Robe Santucho, de Marulanda, de Moncho Reboiras. Por lo tanto, ya para acabar, desde aquí, desde Galiza, volver a saludar a los camaradas, las FARC-EP, volver a saludar a Iván Márquez por la iniciativa de ese libro que nos ha llegado aquí gracias al camarada Carlos Casanueva, ¿no?, que nos mandó ese regalo de Navidad, ¿no?, hace un par de meses y que lo hemos leído con enorme atención. Entonces, nada más, un gran abrazo a todos los presentes. Bueno, camarada Carlos, muchas gracias por esas palabras, ¿ya?, y por siempre estar junto a las y los revolucionarios del mundo y de nuestra América, consecuente, en pie de lucha, organizado con todas las luchas de nuestros pueblos. Que ningún opresor permite durante mucho tiempo, ahora vuelve, permite durante mucho tiempo que los oprimidos hablen de la cuestión crítica
Y la cuestión crítica no es otra que la cuestión del poder. Eso se ve muy claramente en el libro de Iván y se ve en toda la evolución de las FARC y se ve en la evolución de todas las organizaciones revolucionarias, ¿no? Cuando aparece la cuestión del poder de clase, del poder en su sentido de pueblo armado, inmediatamente la burguesía, en este caso, empieza a tomar medidas para que esa cuestión no sea conocida, no se debata, no se discuta, ¿no? Esto es tan obvio que no me voy a extender. Esta es la primera cuestión, la cuestión del poder y sobre todo cómo tomar el poder y cómo destruir simultáneamente el poder de la burguesía. Y la segunda cuestión es que esto demuestra también que todas las utopías y todas las creencias reformistas que dicen que con los nuevos medios de comunicación, con las nuevas formas de comunicación a tiempo real y con la democracia existente ya se facilita tranquilamente avanzar hacia una sociedad más justa, como ellos la llaman, y se facilita que haya un sistema democrático, entre comillas, que no tenga que ser socialista, todo esto se hunde de cuajo inmediatamente, ¿no? Y nos lleva a la segunda cuestión. Tenemos que priorizar los contactos en la calle, los contactos en las fábricas, las asambleas, el contacto personal, las discusiones y en todo caso medios de discusión que no estén controlados, que sean medios de discusión libres, ¿no? Y nos lleva también dentro de esta cuestión, y concluyo, a que en la sociedad que ya tenemos que empezar a desarrollar tiene que ser lo colectivo, tiene que ser la autoorganización de base, tiene que ser la horizontalidad, tiene que ser la libertad inmediata de debate y de conexión inmediata por medios libres y controlados desde el pueblo, ¿no? Y controlados desde el pueblo. Este es un viejo debate que como mínimo nos retrotrae al... Hoy, 26 de marzo del año 2021, se cumplen 13 años de la partida de Manuel Marulanda Vélez, uno de los grandes símbolos de la resistencia popular latinoamericana, y junto a Camilo Torres, uno de los grandes símbolos de la resistencia del pueblo colombiano. Manuel Marulanda Vélez, cuyo nombre real era Pedro Antonio Marín, vivió hoy, 26 de marzo del año 2021, se cumplen 13 años de la partida de Manuel Marulanda Vélez, uno de los grandes símbolos de la resistencia popular latinoamericana, y junto a Camilo Torres, uno de los grandes símbolos de la resistencia. Hoy, 26 de marzo del año 2021, se cumplen 13 años de la partida de Manuel Marulanda Vélez, uno de los grandes símbolos de la resistencia popular latinoamericana, y junto a Camilo Torres, uno de los grandes símbolos de la resistencia del pueblo colombiano. Manuel Marulanda Vélez, cuyo nombre real era Pedro Antonio Marín, vivió. Manuel Marulanda Vélez, cuyo nombre real era Pedro Antonio Marín, vivió y luchó como Fidel Castro. Décadas y décadas luchando por el socialismo. Los intentaron asesinar a ambos, a Fidel y a Manuel, durante, no sé, como más de 500 o 600 intentos de asesinato y no pudieron. Tanto Fidel como Manuel se murieron cuando tuvieron ganas. Y ambos le dedicaron la vida entera a luchar por el socialismo. En el caso de Fidel, y ambos le dedicaron la vida entera a luchar por el socialismo. En el caso de Fidel, siguiendo las enseñanzas de José Martí, que era un gran discípulo de Simón Bolívar. En el caso de Manuel, siguiendo las enseñanzas de Simón Bolívar. ¿Cuáles eran los proyectos, los sueños de Simón Bolívar que Manuel Marulanda Vélez intentó concretar a lo largo de décadas? Principalmente la patria grande, construir una nación de naciones latinoamericanas, independientes, es decir, continuar la lucha por la segunda independencia, pero conjugando esa lucha por la integración y la independencia junto con la lucha socialista. Patria grande y socialismo, esa era la gran bandera de lucha a la que le dedicó toda su vida Manuel Marulanda Vélez. Y al mismo tiempo ejerció en la práctica el derecho de los pueblos a Marulanda Vélez. Y al mismo tiempo ejerció en la práctica el derecho de los pueblos
a rebelarse contra la injusticia. Bertolt Brecht dijo alguna vez, en tiempos sombríos hay que explicar hasta lo más Voy a poner el obvio. canal, aquí tengo el Y canal de sí, YouTube. hoy en día vivimos tiempos sombríos, tiempos de crisis capitalista internacional, de un imperialismo feroz en su etapa de ocaso crepuscular, de un imperialismo feroz en su etapa de ocaso crepuscular, donde lo más obvio hay que explicarlo. Entonces, hay que explicar que los pueblos no tienen por qué agachar la cabeza y someterse pasivamente a los caprichos de los grandes millonarios, de los grandes magnates, en medio de una crisis humanitaria como la que vivimos hoy en día. Los pueblos tienen derecho a rebelarse, y toda la vida de Manuel fue el intento de ejercer organizadamente y de forma colectiva esa rebelión popular de los pueblos. Yo recuerdo el balance que hizo un viejo amigo nuestro, muy querido, Fernando Martínez Heredia, cubano, que al igual que en nuestro caso nunca lo conoció en persona a Manuel, pero cuando falleció, eso lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en internet. Me acuerdo que Fernando Martínez Heredia, eso lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en internet. Me acuerdo que Fernando Martínez Heredia decía, Manuel debe haber sido un hombre muy tenaz, porque si se pasó 60 años en la selva, en las montañas, en los ríos, en el medio del calor, viviendo de forma incómoda en el barro, con mosquitos, con zancudos, debe haber sido muy tenaz, muy persistente en sus ideas, porque nunca se doblegó, nunca se rindió y se murió cuando quiso. Igual que Fidel Castro, que lo intentaron matar más de 600 veces, se murió cuando quiso. Sus enemigos, el imperialismo, no pudieron matarlo, ni a Fidel ni a Manuel. Sus enemigos, el imperialismo, no pudieron matarlo, ni a Fidel ni a Manuel. ¿Quién era Manuel Marulanda Vélez? Nombre de guerra de Pedro Antonio Marín. Bueno, yo les quería recomendar algunos libros que pueden ser útiles, que se encuentran en internet gratis, se los pueden descargar de internet. Uno de ellos es esta biografía formidable de Arturo Alape, que en realidad son 2 tomos. Las vidas de Pedro Antonio Marín es el primer tomo y Los sueños y las montañas es el segundo tomo. Está publicado por una editorial comercial, un monopolio tradicional, no es una editorial de izquierda revolucionaria, para nada, es una editorial comercial, pero evidentemente tenía tanto interés y tiene tanto interés la vida de este hombre por lo que representa, no solo él como individuo, sino el proyecto colectivo, que publicaron 2 tomos de su biografía. Y este mismo autor, Arturo Alape, que es un gran escritor colombiano, publicó también esta biografía más resumida sobre Manuel Marulanda Vélez en Venezuela. Bueno, estas biografías de Manuel las pueden encontrar en internet, en Venezuela. Bueno, estas biografías de Manuel las pueden encontrar en internet y retratan quién era esa persona, cuáles eran sus proyectos de vida, cómo un campesino humilde llegó a ser el líder de una fuerza política de masas, que sobrevivió a más de una decena de gobiernos contra insurgentes, a operaciones contra insurgentes del Imperio norteamericano y ganando un prestigio internacional. Es muy interesante la biografía de Manuel. El teléfono no me abre el Mitzi. Desde el Imperio norteamericano y ganando un prestigio internacional. Es muy interesante la biografía de Manuel. Bien, a partir de este libro nuevo que aparece, que se bautiza, que se inaugura, que se presenta, la segunda Marquetalia, podemos complementar datos que no estaban en las biografías de Arturo Alape. Por ejemplo, ¿cuáles? Hay un capítulo de los más interesantes de este libro de Iván, biografías de Arturo Alape. Por ejemplo, ¿cuáles? Hay un capítulo de los más interesantes de este libro de Iván Márquez sobre la segunda Marquetalia que nos cuenta, a través del relato de compañeros y compañeras que estuvieron junto a Manuel en sus últimos 3 años de vida. Eso no está retratado en la biografía clásica de Arturo Alape. Entonces, el libro de Iván Márquez sobre la segunda Marquetalia, entre muchas otras
cosas interesantes que nos aporta, que nos brinda, que nos comparte, está otras cosas interesantes que nos aporta, que nos brinda, que nos comparte, está el retrato de los últimos 3 años de vida de Manuel, de cómo siguió resistiendo, incluso siendo un hombre anciano, cómo no se entregó, no se doblegó, no se dejó engañar y nunca bajó las banderas del socialismo. Yo creo que es un gran aporte, entre muchos otros, el de este libro, La Segunda Marquetalia, para poder conocer en forma completa lo que ya en parte conocíamos en la biografía de Arturo Alape, con nuevos datos, ¿no? Bien, a partir de aquí se nos ocurre 3 preguntas en el poco tiempo que tenemos. La primera pregunta es ¿por qué Manuel Marulanda Vélez y todos sus compañeros y compañeras, decenas de miles, y gran parte del pueblo colombiano, incluso también otras fuerzas hermanas que siguieron las enseñanzas de Camilo Torres, por qué también otras fuerzas hermanas que siguieron las enseñanzas de Camilo Torres, ¿por qué optaron por una salida y un camino y un proyecto no institucional, no legal, clandestino, que combina todas las formas de lucha de masas, las legales y las ilegales, las institucionales y las no institucionales, las electorales y las insurreccionales? ¿Por qué eligieron ese camino? Las electorales y las insurreccionales, ¿por qué eligieron ese camino? ¿Por qué la insurgencia en Colombia? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué la insurgencia en Colombia? Hasta el día de hoy. La segunda pregunta que queríamos hacer es, esa insurgencia que en la práctica existe, ¿es, como dicen los teóricos del Pentágono norteamericano, narcotraficante y terrorista? Y la tercera pregunta que queríamos formular es, ¿tiene sentido en el siglo XXI, en el año 2021, iniciando la tercera década del siglo XXI, insistir con esa propuesta de la insurgencia que dejó como enseñanza Manuel Marulanda Vélez? ¿Tiene sentido? Bueno, esas 3 preguntas queríamos como enseñanza Manuel Marulanda Vélez. ¿Tiene sentido? Bueno, esas 3 preguntas queríamos formular y modestamente intentar brindar algunas pistas para poder responder esas interrogaciones. En primer lugar, ¿por qué la insurgencia? La insurgencia es una respuesta del pueblo, de los de abajo, a la violencia de los de arriba, a la violencia estatal del Estado contra insurgente colombiano, fusia estatal del Estado contra insurgente colombiano, fusionado con las mafias del narcotráfico y los paramilitares, y esa oligarquía y esa burguesía lumpen que ni siquiera sigue las reglas básicas de la burguesía convencional. No, se dedica a los peores negocios como es el narcotráfico, de la burguesía convencional. No, se dedica a los peores negocios como es el narcotráfico, como es asesinar gente y a cambio cobrar dinero, el caso de los falsos positivos. Se dedica a los peores negocios como es el narcotráfico, como es asesinar gente y a cambio cobrar dinero, el caso de los falsos positivos, que en los últimos años ha habido más de 6.000 comprobados. La insurgencia es una respuesta a la violencia del Estado colombiano y del Estado norteamericano, porque en Colombia hay bases norteamericanas y desde hace décadas que el imperio norteamericano tiene su bota puesta sobre Colombia y sobre toda nuestra América. La violencia no comenzó el año pasado, ni hace 10 años, ni tampoco cuando se fundaron las FARC, la organización político-militar a la que pertenecía Manuel Marulanda Vélez. Uno tiene memoria, y si no recuerdo mal, la masacre de las bananeras ocurrió en 1928, hace prácticamente un siglo, donde asesinaron aproximadamente a 3.000 personas, 3.000 trabajadores y trabajadoras que trabajaban en la industria de las bananas, y el responsable fue una empresa norteamericana tristemente célebre en nuestro continente, la United Fruit, que luego cambió el nombre a Chiquita Brands y a diversos nombres. La misma empresa que organizó el golpe de Estado y la intervención contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Bueno, en Colombia dirigió la matanza en 1928 contra aproximadamente 3.000
integrantes de la clase obrera. Ya empezó la violencia en el año 1928. En el año 1948, mucho antes que nacieran la FARC, asesinaron las fuerzas tradicionales, convencionales, la oligarquía, la alta burguesía, los ricos, a Eliezer Gaitán, y se produjo el Bogotazo. Les recomiendo este libro, también de Arturo Alape. El Bogotazo es un libro bastante gordito, muy interesante, sobre esa gran rebelión popular de 1948, donde se inicia lo que suelen llamar los politicólogos y los especialistas supuestamente en la violencia, el período de la violencia. En realidad toda la historia colombiana es una historia de violencia. Siempre la violencia del Estado, la violencia de los ricos, la violencia de los grupos militares al servicio de los empresarios. Algunos de ellos lo han declarado públicamente en juicios, que les pagaban por cada persona asesinada. Pero en 1948 se produce el Bogotazo. Y a partir de ahí se inicia un periodo de aproximadamente 10 años de una violencia feroz. Creo que Colombia, junto con Guatemala, Perú, años de una violencia feroz. Creo que Colombia, junto con Guatemala, Perú, Argentina, es de los países más violentos del continente, que tiene mayor cantidad de desaparecidos y desaparecidas. La insurgencia es una respuesta frente a esa violencia institucional. Tal es así que un pensador francés, Jean-Paul Sartre, que incluso ganó el premio Nobel y lo rechazó, y su compañera de vida, Simone de Beauvoir, una de las grandes plumas del feminismo, una de las grandes escritoras del feminismo a nivel internacional, Sartre y Simone de Beauvoir, ambos de Francia, de la Europa civilizada, culta, se solidarizaron con Marquetalia, se solidarizaron con la rebelión de los campesinos y campesinas de Colombia, que inician la lucha y fundan la FARC en 1964, enfrentando a un plan diseñado por los estrategas norteamericanos. Entonces, hasta un personaje como Sartre apoya, y Simone de Beauvoir apoyan a la insurgencia colombiana. O sea, nadie puede sospechar que Sartre es un partidario del terrorismo, es un loco vinculado con Pablo Escobar, que anda en actividades ilícitas. No, era una de las grandes figuras de la intelectualidad mundial. Otro historiador británico, que no tiene nada que ver con Pablo Escobar, ni con los narcos, ni con todas estas acusaciones que circulan en los grandes monopolios de desinformación, Eric Hobsbawm, famoso, esto son la trilogía famosa de Hobsbawm, ¿no? Eric Hobsbawm, esto son la trilogía famosa de Hobsbawm, ¿no? Eric Hobsbawm, autor de una cantidad enorme de libros, escribió en uno de ellos, Rebeldes Primitivos. Él viajó a Colombia y señaló que la insurgencia y la rebelión de la FARC condensaba, si no recuerdo mal la cita exacta, una de las mayores movilizaciones campesinas de todo el hemisferio occidental. Eric Hobsbawm, historiador británico de enorme prestigio mundial, maestro de una generación completa de historiadores. Entonces, frente a la primera pregunta, ¿por qué la insurgencia? Porque es una respuesta de abajo frente a al ejercicio de la violencia sistemática y genocida de los de arriba. Y tanto Hobsbawm como Sartre, como muchos otros pensadores, lo han planteado en una cantidad enorme de libros, que hay que conocerlos, aunque nunca salgan por la CNN, ni Caracol, ni las grandes cadenas internacionales. La segunda... Sonido, y también el video completo de Néstor Coan, como también el saludo de los compañeros de la coordinadora Simón Bolívar, de Alexis Vive, en la Plaza 23 de enero, que lo vamos a estar pasando inmediatamente. Así que, para cerrar, vamos a pasar ese videíto y, insisto, agradecemos a todos, pedimos las disculpas técnicas, ya sabíamos que los ataques, el enemigo no descansa, ¿ya? Y vamos a cerrar con el video del 23 de enero, así que podemos activar